Vamos. Gracias, hermana Jovi. Me traje mi lápiz. Colosenses. Buscamos Colosenses, que es lo que venimos estudiando. Sí, creo que sí acabamos el año, el capítulo 1. Creería que sí. Colosenses, habíamos visto la semana pasada en la glorieta, de hecho, eh, que Pablo se refería a sí mismo como un siervo bajo la administración de Dios, ¿no? Que era un siervo era un siervo en servicio de propiedad ajena. Eso habíamos visto la semana pasada, que Pablo eh, tenía claro que la iglesia no era de él, que la iglesia era del Señor y de lo que su voluntad desea hacer con ella. Y Pablo era simplemente un siervo más. Eso habíamos visto y vamos a continuar leyendo. El que pueda, por favor, leer del versículo 24 al versículo 26. Camila. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus amos. Gracias. Habíamos hablado ya del misterio. ¿A qué misterio se refiere Pablo acá? ¿Cuál es el misterio? Primero, spoiler, o ya de una vez avanzando el versículo 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es a lo que se refiere Pablo con este misterio. Este misterio no es un misterio porque no pueda tener explicación, porque nosotros muchas veces entendemos por un misterio, algo que no sabemos cómo ha sucedido, ni sabemos qué es, solo sabemos que sucedió. No le podemos dar explicación, es un misterio. En realidad, este exactamente misterio, un misterio oculto, se refiere a algo que naturalmente no podemos saber. Al misterio que se refiere Pablo, y tampoco es algo que no se puede entender ni explicar. Específicamente, este misterio, esta palabra se refiere a algo que está más allá de la posibilidad de ser conocido naturalmente. Nosotros, naturalmente, no tenemos el conocimiento de este misterio. Es algo que por nuestros propios medios, como humanos, no podemos alcanzar. Es por ello que es un misterio. Eh, y de hecho, acá habla del Evangelio, no compartir que Cristo es la esperanza de gloria. El Evangelio nosotros, la palabra del Señor, naturalmente no la entenderíamos si no es por su Espíritu. Y ese que es un misterio para nosotros. Y al ser también por revelación divina, a través de su Espíritu, esta revelación, este misterio es también en su forma y en sus tiempos en los que se da a conocer. Es la forma en la que Dios decidió revelar su misterio, porque naturalmente no sabríamos ese misterio. Eh, el mismo versículo 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a todos sus santos. El misterio pasa de ser oculto a ser verdad revelada. Esta palabra oculto implica que había sido escondido cuidadosamente.
ha sido intencionalmente escondido este misterio y posteriormente revelado nuevamente en la forma y en el tiempo en el que Dios había decidido. Eh, continuamos con el versículo 27, no, disculpen, el 26, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ¿no? Y manifestar es tal cual. Si algo está oculto, manifestar es revelarlo. Es literal destapar algo. No sé si han visto estos reportajes dominicales de política que sacan destape. ¿Cómo? Escuché. Ampay, claro, ¿no? Destape. Claro, Ampay es ya la versión de Magali. ¿No? Destape es justamente cuando algo que nadie sabía lo revelan al mundo. Flash, flash. Más... ¿Hermano? Flash, digo, un flash. Claro, un flash que salió para todos. Hoy por hoy se utiliza esta palabra destape, como decía Merlin, ¿no? Para infidelidades, ¿no? Uy, destape, lo encontraron con tal modelo al futbolista. Para casos de corrupción también, ¿no? Destape del gobierno. Ya, en este caso, esa palabra manifestar es también un destape. Es revelar una información que estaba oculta, el misterio. Y nuevamente, al ser un misterio que solo podemos entender por acción divina, llámese el Espíritu del Señor, naturalmente no lo sabemos, ese destape también es por el Señor. Es porque el Señor así lo decidió en sus tiempos y en sus formas. A todos los santos, santos es ya separados del pecado y consagrados a Dios, ¿no? Que es un término que se utiliza en reiteradas ocasiones en esta carta. Este santo era pues básicamente para su iglesia, para las personas que habían de ser salvos. Y nuevamente, ¿a qué misterio se refiere? Lo responde el versículo 27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es el misterio. Dios quiso dar a conocer este misterio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos nosotros. Todos nosotros somos gentiles no porque seamos amables. Por gracia, hermano, por gracia. Por gracia, amén. Todos nosotros somos gentiles porque era básicamente cualquier persona, aunque no era judía, era gentil. Y Dios, nuevamente, en su forma y en su tiempo, decidió, y en su sabiduría, por supuesto, decidió revelar este misterio a nosotros. De hecho, Pablo no es la primera vez que menciona algo respecto al misterio. También lo menciona en Éfeso, en Efesios 3, capítulo 3, que tuve algunas dudas al respecto, estuve investigando, consulté también a algunos hermanos respecto a ser el mismo misterio del que habla Pablo acá, tanto en Colosenses como en Efesios. Efesios 3, versículos del 1 al 6. De hecho, no sé si sus Biblias tienen subtítulos, pero la mía sí, y ambos dicen lo mismo, ¿no? Ministerio de Pablo a los gentiles. Ambas están hablando de lo mismo. Voy a leer Efesios 3 del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Nuevamente menciona la administración, que era dirigir algo ajeno, que por revelación me fue dado, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Vuelve a mencionar un misterio y una revelación, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Nuevamente, el misterio se revela por el Espíritu, por intervención divina. Y acá viene el misterio, ya a más amplio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de la cual yo fui hecho ministro. Vuelve a mencionar ministros en ambos,
por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. Y acá en Colosenses también menciona el poder de Dios. Entonces muy similar lo que menciona en ambos Pablo, y en ambos fragmentos, tanto el misterio del que habla en Colosenses, como el misterio que habla en Efesios, tienen que ver con el Evangelio a través de Cristo Jesús. Que es Jesús quien nos salva, y que es Jesús quien salva a los gentiles. Continuamos con el versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, nuevamente, que es en Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Riquezas. Esta palabra riquezas, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Las riquezas son poseídas por Dios y ejercidas hacia los hombres. Que la riqueza de la gloria es de Dios. Es algo que Dios tiene y tenía y que decidió dar a los hombres. Y se vuelve a mostrar que es intervención divina, que es Dios siendo generoso con nosotros, dándonos, revelándonos su misterio y dándonos de sus riquezas de gloria. Y la palabra gloria es también manifestación de Dios. Entonces, la riqueza de la manifestación de Dios fue ahora revelada a todo hombre. Y dice, y cierra este versículo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿no? Es Jesús la esperanza de gloria, y eso ya no es un misterio. Es algo que nosotros ya sabemos, algo que ya leemos, es algo que escuchamos, es algo que entendemos y es algo que ojalá vivamos, que es Jesús, la esperanza. Y definitivamente su espíritu está trabajando en cada uno de nosotros para que vivamos esas riquezas de gloria que el Señor ha decidido darnos. Está trabajando en nosotros, está trabajando en todo hombre. En Timoteo también menciona que Dios quiere que todo hombre sea salvo y que todo hombre viva su verdad, básicamente. Y de igual forma acá, ¿no? Dios ha revelado el misterio a todo hombre, para que todo hombre sea salvo, judíos y gentiles. Judíos y gentiles abarca toda la humanidad, básicamente. Es como decir hombres y mujeres, es toda la humanidad. Dios desea que a través de su espíritu conozcamos este misterio que nos ha sido revelado, por gracia, por amor y porque el Señor deseó, por su misericordia ha sido revelado y compartido con nosotros. Es Jesús la esperanza de gloria. Y no solo Jesús es la esperanza de gloria, Jesús es la esperanza de absolutamente todo en nuestras vidas, en la iglesia, que tampoco es un misterio para nosotros. Yo creo que muchas veces en nuestras vidas, más que desconocimiento, hay olvido en nosotros. No creo que sea la primera persona que les diga que en Jesús encontramos todo, que en Jesús hallamos esperanza, que en Jesús hallamos paz, hallamos gloria, es decir, que en Jesús se manifiesta Dios en nuestras vidas. Definitivamente no soy la primera persona que se los dice. Entonces, más que desconocimiento, más que sea un misterio, más que no sabemos, es que nos olvidamos de ese misterio que ya nos fue revelado. Nos olvidamos o dejamos de lado, ¿no? Ignoramos esa verdad que ya sabemos, que es Jesús la esperanza de gloria, que es Jesús la esperanza de la manifestación de Dios, que es Jesús la esperanza de salud, como dice un coro,
que Jesús, la esperanza de salud, la esperanza de vida, la esperanza de paz, la esperanza de refugio. Tanto en Efesios como en Colosenses, Pablo llega a través del misterio y lo que cuenta a Jesús. Siempre cierra en Jesús. Y es porque sí, porque todo cierra en Jesús, porque todo concluye en Jesús, porque todo inicia y concluye en Jesús, porque es Jesús y debería ser Jesús lo principal y lo más importante en nuestras vidas. Seamos agradecidos, uno, con que ya no sea un misterio. Seamos agradecidos, dos, no solo con que no sea un misterio, sino que para nosotros sea de fácil acceso, que tengamos la facilidad y la bendición de poder reunirnos a escuchar la palabra, que tengamos la facilidad y la bendición de no necesitar reunirnos para escuchar la palabra, de poder conectarnos para alimentarnos, que tenemos la facilidad de encontrar la palabra en nuestro idioma, uno, el evangelio, el misterio revelado en nuestro idioma, al alcance de nosotros, que incluso hay lugares, hay calles donde las regalan, las Biblias, donde regalan la palabra de Dios. Justo Camilo Díaz me contaba en el almuerzo que en Bulgaria un tiempo estuvo prohibida la Biblia. Era ilegal tener Biblias. Y en Bulgaria se las tenían que ingeniar para al menos tener una hoja de la Biblia. Y que esa hoja sea un tesoro para ellos, porque era ilegal tener Biblias. Entraban a las casas de los cristianos y las revisaban, les hacían una requisa como buscando droga, buscando Biblias. Estemos agradecidos que no es nuestra realidad. Y ahí, ya reflexionando al respecto y de la mano con que nos olvidamos de las verdades que el Señor nos enseña, nos olvidamos de los misterios que nos revela, al no ser esa nuestra realidad, lo normalizamos y nos deja de importar. Si mañana pasado dicen está prohibido leer la Biblia, probablemente la leamos más de lo que lo hacemos. Cuando no es necesario. El Señor no, en su voluntad no desea que vivamos esa realidad. Y también regreso a lo que la misma carta había dicho, no es necesario sufrir por sufrir. El Señor no desea que suframos para conseguir una Biblia, para leer su misterio revelado, para conocer este misterio que por gracia, esta riqueza que el Señor desea darnos. Lo tenemos, no desperdiciemos eso, hermanos. Estemos agradecidos con el Señor porque podemos conocer de su palabra, porque podemos tener una iglesia en la cual reunir, de la cual ser parte. Estemos agradecidos porque tenemos las facilidades de conectarnos, porque tenemos una casa que nos reciba para tener estudios. Estamos agradecidos con el Señor, con el Señor en ello, y sobre todo estamos agradecidos por Jesús, porque a nosotros, gentiles, se nos dio ese regalo, se nos destapó el misterio, y hoy podemos ser partícipes y coherederos de esa herencia, de las riquezas de la manifestación de Dios en Cristo Jesús. Es Jesús la esperanza, es Jesús el camino, es Jesús todo, hermanos. No nos olvidemos de quién es Jesús y confiemos en Jesús. Entendamos que Jesús es el camino para servir y para que Dios se manifieste en nuestras vidas. No vayamos a otros que no sea Jesús. Y no solo en la iglesia, como cuenta acá, como les dice acá Pablo, ¿no? Que hablaba de la iglesia en los gentiles, y no solo en la iglesia, sino en cada aspecto de nuestras vidas, en cada aspecto, en el trabajo, en como se dice, ¿no? Cuando estornudas 3 veces, en el salud, dinero y amor, en el trabajo, en la vida, en la familia, sigue siendo Jesús nuestra esperanza, sigue siendo Jesús nuestra paz, nuestro refugio, nuestro amor.
Vamos terminando con eso, agradecidos con el Señor por ser tan generoso con nosotros. Hoy día, justo acabé en el devocional, bueno, ayer creo que acabé con, hoy día, sí, hoy día acabé el devocional con Juan, y decía este último versículo, que cuando la primera vez que lo leí fue impactante, porque parecía, si lees todo, he estado leyendo Juan de corrido, si lees todo Juan, parece que ese último versículo es sacado de otro libro, parece que fuese un comentario, el comentario del autor, parece que fuese así algo extra, algo que alguien hubiese dicho, algo muy poético. E incluso me sorprendió porque no lo vi, o sea, no lo vi venir. Eh, Porque incluso habla, ¿no? En las últimas partes ya habla de Jesús, de todo lo que había pasado, y Juan cierra muy hermoso ese libro. Y es ciertamente, hermanos, no hay libros, no hay nada, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor, no cabría lo que es Jesús. Uno, que sea primero en nuestras vidas, como bien dice este misterio revelado, nuestra esperanza de gloria, que sea en quien nos salvamos y permitámosle a Jesús manifestar las riquezas, manifestar al Señor en nuestras vidas, hermanos. Gracias por el día de hoy, hermanos. Alguien que tenga algo que compartir o que agregar es bienvenido. Bienvenida. Camila. Lo que le conté a Renato sobre Bulgaria estaba acompañado de una explicación sobre cómo la sociedad cristiana está teniendo toda una temporada de un chico que se encarga de hacer estos porcentajes. Estadística. Él trabaja en eso y es cristiano. Estudia todo ello y se dio cuenta de que él mismo dijo, es como un analfabetismo en el cristianismo. O sea, sí, todos saben leer, pero nadie está leyendo la Biblia. Y personas que supuestamente, o sea, te dicen, no, yo soy cristiano y todo, pero tienen, tienen, tienen enseñanzas tan contrarias a lo que está en la Biblia. Y el Señor explicaba que o sea, que había eso, era como iletrados cristianos. Por un lado eso, que en parte es lo que tú decías de ignorar lo que Dios nos ha dejado y nos permite tener, y que hace muchos años un escritor francés, un filósofo bastante conocido, no sé si lo han escuchado, Voltaire, en Francia dijo en una de sus tantas charlas que daba, coge la Biblia y dice, este libro en 100 años ya no va a existir, y todo esto que está escrito en 100 años ya va a dejar de ser válido o real, ni siquiera van a hablar de esto en 100 años. Y muchos años después, porque Voltaire ha sido hace muchísimos años, no solo seguimos con Biblias en nuestras manos, gracias a Dios, sino que en el lugar que él dijo eso, está el centro más grande de traducción de la Biblia. Se traduce en todos los idiomas a partir de ese centro. Y es como que en el mismo lugar donde Voltaire dijo, esto no va a existir en 100 años. Me pareció demasiado lindo. Son como los virus que dijeron, ya somos más grandes y más famosos que Jesús. Y a los 2 días se separaron. ¿Alguien más? ¿Alguno más que desee compartir algo? El misterio, para reducirlo a pocas palabras, es la Biblia revelada, es Jesús el Mesías, o es que el Evangelio es para los gentiles también. De hecho, es una mezcla de todo. Pablo menciona en Colosenses que el misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio en inicio y base, que es Jesús el Salvador, básicamente, les dice. Y en Efesios menciona que a través de esa esperanza que tenemos en Jesús, el misterio es también que los gentiles ya son coherederos, ¿no? Entonces,
en conclusión, el misterio revelado es Jesús como tal. Y si vemos en función a eso, Jesús es el Evangelio, Jesús es la verdad es la palabra, ¿no? Entonces, todo el misterio. En síntesis es Jesús. Bueno, hermanos, siendo las 8:07, disculpen la demora, quería recuperar los minutos que perdimos al inicio. Gracias, hermanos, gracias por estar presentes, gracias por conectarse también. No vayan a tomar a mal las facilidades del Zoom. Es, es una buena herramienta, es una bendición y aún en el que se conecten, el que estén acá presentes, es una muestra de una intención de en el Señor estudiar, conocer, unir, servir. Gracias, hermanos, por cada uno de la presencia de ustedes. Vamos